¿Qué tal amigos, seguidores de Medios Opson? Nos encontramos en esta ocasión con la diputada María Dolores del Río Sánchez, diputada local en el Congreso del Estado de Sonora, con lo que vamos a platicar de diferentes temas relacionados con su trabajo como legisladora, relacionados con el Estado de Sonora, por supuesto, a nivel nacional, que también es importante, y aquí en el municipio de Cajeme. Le damos la bienvenida a la diputada. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y bienvenida. Al contrario, muchas gracias, Javier, muchas gracias por tener esta oportunidad de platicar con usted y de platicar con su auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, pues para empezar, sé que trae una agenda aquí en Ciudad Obregón cargada con reuniones relacionadas con el tema de cultura y también para que nos platique cómo está en la Comisión contra la Corrupción allá en el Congreso del Estado. ¿Con qué empezamos? A ver. Mira, sí. Justo estamos aquí como parte de una gira que estamos haciendo por los distintos municipios previo al inicio de sesiones en el Congreso, que es en febrero. ¿Por qué? Porque queremos compartir lo que logramos en el periodo anterior en términos del presupuesto, pero también para dar a conocer el trabajo que queremos desempeñar en el tema de combate a la corrupción, al presidir la Comisión Anticorrupción, pero también en otros temas. Y la idea es que no sean ocurrencias, porque de pronto la gente piensa, bueno, a ese diputado o a esa diputada, ¿por qué se le ocurrió eso? Aquí lo importante es realmente establecer un diálogo con los ciudadanos y un diálogo permanente, y que las propuestas que llevemos al Congreso sean propuestas consensadas con los ciudadanos o que surjan de los mismos ciudadanos. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Estamos visitando a las cámaras empresariales, estamos visitando a los colegios de profesionistas, estamos también reuniéndonos con grupos, sobre todo de cultura y de arte, porque en el presupuesto pasado, en el que se acaba de aprobar y que se va a ejercer en este año, en el 2019, quedaron dos cosas muy interesantes que nunca había sucedido en Sonora. En la ley de ingresos quedó un estímulo fiscal para los empresarios que apoyen el arte y la cultura en Sonora, y que sea de creadores sonorenses, de artistas y promotores sonorenses. Ese es algo muy, muy importante. Y luego además quedó un recurso de 5 millones de pesos para festivales independientes, también etiquetado. El estímulo fiscal fue una propuesta incluso de las mismas personas que hacen cultura. Ya existe y a nivel nacional, de hecho detonó el cine a nivel nacional y mundial gracias a ese estímulo que se aplicó a nivel nacional sobre el ISR. Pero en Sonora no se había utilizado. Nunca, y aquí no, es sobre el impuesto a la nómina, a los impuestos locales, pues que se pagan aquí por parte de los empresarios. Y ya ves, bueno, a nivel internacional, México se ha distinguido en los últimos años por la producción y la calidad de sus películas, y tenemos cineastas que han ganado premios Oscar, lo vemos ahora con la película Roma, y yo creo que esperemos que gane el Oscar, pero bueno, a lo que yo me refiero es que siguiendo ese modelo que luego se amplió a otras disciplinas artísticas, dijimos, bueno, ¿y por qué en Sonora no? Claro. Y un grupo de artistas empezaron a platicar, empezamos a conversar sobre este tema, lo llevamos al Congreso y se aprobó. Es una bolsa de 15 millones de pesos, y el Instituto Sonorense de Cultura junto con Hacienda establecerán las reglas en este mes. Pero sí quiero hacer énfasis en algo. ¿Por qué se dio esto? Porque en un ejercicio de Parlamento abierto, como diputada integrante también de la Comisión de Hacienda, abrimos a discusión el presupuesto. Lo dimos a conocer a los ciudadanos en 4 rubros. La ley de ingresos, y dijimos que no haya nuevos impuestos y que no se aumenten impuestos. Así fue como se detectó que venía un aumento en el impuesto al hospedaje, por ejemplo, ¿no? Y decidimos 3 rubros en el presupuesto de egresos: obra pública, el combate a la corrupción y el tema de cultura. Lo de cultura, nos sentamos, enviamos información a muchas personas, y el resultado es lo que acabo de comentar. En el combate a la corrupción,
logramos incrementar el presupuesto al Sistema Estatal Anticorrupción, que creo que no podemos hablar de combatir la corrupción si no tienen recurso las instituciones que se dedican a eso y sobre todo el sistema estatal, que es de reciente creación y que es una apuesta desde los ciudadanos la creación de este sistema. Logramos de un presupuesto de 10 millones que tenían pasar a 15 millones de pesos con programas muy específicos de prevención, sobre todo que los ciudadanos sepan que la corrupción está como en dos niveles, sí, el de los altos funcionarios y de los políticos, que genera tanto enojo y tanto desánimo, pero también esa corrupción que le pega directamente al ciudadano, que va a ser un trámite, que de pronto se ve forzado a chantajes, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿cómo prevenir y encontrar los focos de riesgo en el tema de corrupción directamente con los ciudadanos? Eso también quedó etiquetado ahí. Y en el tema de obra pública, pues estaba muy ligado a la aprobación del presupuesto federal. Sí, se aprobó obras que no venían originalmente en el presupuesto, pero sí con esta idea que sabíamos que al final iba a depender mucho la obra que había programado el Estado a la definición nacional, sobre todo de un ramo, el ramo 23, que finalmente desapareció. Y la ley de ingresos, y en la ley de ingresos logramos que no hubiera aumento de impuestos y logramos que el impuesto del hospedaje quedara como estaba desde antes, es decir, solamente el 2%. ¿Qué concluyo con esto? Y por eso se me hace importante comunicarlo. Que si los ciudadanos participamos, si los ciudadanos se enteran de lo que sucede en el Congreso, vamos a tener una legislatura, como espero, que realmente logre cosas para Sonora y que no sean ocurrencias nada más de los diputados. Entonces, con esa premisa estamos trabajando para que la Comisión Anticorrupción, que es la que presido, tenga un programa muy claro para el siguiente periodo y lo estamos consensando con los ciudadanos. ¿Ese sistema anticorrupción va a tener alguna forma de evaluarlo, de que dé resultados que sean hacia a la opinión pública dados a conocer? Mira, lo importante del Sistema Estatal Anticorrupción es que es un sistema que está integrado por ciudadanos y la idea es, me parece muy pronto, tiene muy poco tiempo para poder decir funciona o no funciona. Y yo creo que estamos obligados a hacer que funcione. Y la propuesta que traemos es que también se cree un sistema municipal anticorrupción donde permita a los ciudadanos participar, tener ojos de lo que sucede al interior del gobierno y municipal, también prever esos focos de corrupción directa con los ciudadanos para informar, para prevenir. Y bueno, este sistema municipal es una de las propuestas que ya estamos tratando de consensar con los diputados y también con los ciudadanos. Y la antesala de eso es la creación de la Comisión Anticorrupción. Aquí ya en Cajeme ya existe la comisión, la preside nuestra regidora de Movimiento Ciudadano, Graciela Armenta, y yo creo que en la medida que vamos avanzando en ese tema, en realidad vamos generando nuevas herramientas y nuevos órganos o instituciones, porque mira, ¿qué veo yo en el tema de la corrupción? Hubo mucha tolerancia al tema de la corrupción política, una tolerancia social por un lado, pero también una tolerancia jurídica, es decir, no había castigo para quien cometía un acto de corrupción desde la política o desde el dinero público, pero también había una tolerancia social, así como, ay, bueno, estuviste ahí y no aprovechaste, o sea, no era un valor hace 10 años la honestidad, no era un valor. Hoy la honestidad es un valor que queremos para nuestros políticos, pero también lo que yo estoy convencida es que necesitamos que ese valor que queremos para los políticos permee también a la sociedad en una mayor exigencia y sobre todo ligarlo a evitar la impunidad. Entonces por ahí es por donde vamos a estar trabajando, revisar las leyes que ya existen, revisando qué hace falta para mejorar la Procuración de Justicia en este tema, y para eso nos estamos reuniendo con los distintos organismos, pero también voy a tener reunión con el fiscal general, con
el auditor del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización, es decir, cómo ellos pueden hacer mejor su trabajo, ¿no? Y las leyes que tenemos actualmente se lo están permitiendo o tenemos que modificarlas. Esa sería la pregunta que nos estamos haciendo. Y otro tema que estamos empujando fuertemente es que se apruebe la ley de austeridad y de ahorro para el Estado y los municipios en Sonora. Muy importante eso, ¿no? Sí es. En el caso de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos también, vemos que en municipios en el caso de Cajeme y otros, el presupuesto en su mayoría se va a gasto corriente, un menor porcentaje a obra pública, ¿no? Como ha sucedido en los otros trienios, y ahora parece que vamos por el mismo término. Sí, estamos viendo en Sonora un problema muy grave en los municipios. Cada vez es más grande lo que se invierte o lo que se gasta como bien lo dice usted, en el gasto corriente, en los servidores públicos, etcétera, y cada vez se reduce lo que tiene que ver con las funciones directas del gobierno municipal, que es la prestación de servicios y resolver temas de algunas obras públicas. Y además vemos cada vez más comprometidas las finanzas públicas, un mayor endeudamiento, una decisión que desde mi muy particular punto de vista también ha afectado a los municipios, es ir concesionando los servicios públicos, dejando de prestar el ayuntamiento directamente los servicios, pues ha generado en algunos casos mejoría, pero en la mayoría de los casos problemas y endeudamientos a futuro con esa concesión. Pero a donde yo voy es que cuando se habla de ahorro, siempre dicen, no, es que nosotros ahorramos, aprobamos un presupuesto austero y todo, pero es discrecional. El mismo gobierno estatal sacó un decreto de austeridad, pero el decreto aplica únicamente para el gobierno del estado, no aplica para los municipios, y es su criterio sobre eso. Yo creo que debe de haber un criterio generalizado de dónde se va a ahorrar y que ese ahorro no se convierta en más gasto corriente, sino que ese ahorro realmente diga va a ir para obra pública y que quede etiquetado. Si logramos transitar esa ley que no transitó en el periodo anterior, pero si logramos que transite en este periodo, vamos a estar listos a recibir presupuestos, los cabildos por un lado y el Congreso por otro, en donde ya van a traer la reducción en base a las líneas que se están proponiendo. Eso también lo estamos poniendo a discusión con los mismos alcaldes, con el gobierno del estado, decirles, a ver, dime, ¿cómo ves? Cuando lo ven dicen, ay, es que yo ya lo hice. Bueno, pues si ya lo hicieron, no tienen problema en que sus diputados lo aprueben en el Congreso, porque al final, pues los que están ahorita se van a ir, y lo ideal es que lo bueno que hace un gobierno permanezca en los siguientes gobiernos, ¿no? Entonces, por ahí va esta propuesta de la ley de austeridad. Casi nadie le gusta hablar de austeridad. Los mismos ciudadanos, cuando se habla de estos temas, dicen, bueno, ¿y eso qué significa para mí? Bueno, significaría más obra, significaría que ese dinero que se van a ahorrar por seguros de gastos médicos mayores, por uso discrecional y pagos de viáticos y de celulares y de gasolina, etcétera, esas reducciones pues se van a ir precisamente a tener obra pública, ¿no? Entonces por ahí es parte del trabajo que estamos haciendo y queremos llegar muy, muy bien preparados con la voz de los ciudadanos al Congreso. Como diputada de Movimiento Ciudadano, yo sé que la función más importante que tenemos, tanto los regidores aquí en Cajeme de Movimiento Ciudadano como en mi caso como diputada, es realmente ser los ojos de los ciudadanos en lo que está sucediendo al interior del municipio o al interior del estado, pero también la voz de los ciudadanos en los espacios que ocupamos. Pero para ser la voz de los ciudadanos tenemos que escucharlos y tenemos que saber qué demandas y qué necesidades y cómo están viendo la situación en este momento.